Un cordial saludo, mi nombre es Marisol Velázquez Góez, estudiante de Radiología en Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Voy a hablar un poco sobre lo que son los radiofármacos en medicina nuclear. Bueno, esa es una especialidad médica que se utiliza radiotrazadores o también conocido como radiofármacos, que permite evaluar las funciones corporales, diagnosticar enfermedades o llevar a cabo también tratamientos. Esos radiofármacos se inyectan al paciente y permiten obtener imágenes moleculares del organismo o de patologías específicas de manera no invasiva. Según su clasificación, tenemos varios radiofármacos. Por ejemplo, los de diagnósticos nos ayudan a tener imágenes que nos ayudan a diagnosticar pues, las enfermedades. Como ejemplo, tenemos el 18F que utiliza en tomografía por emisión de positrones, especialmente para la detección de tumores. Tenemos el tecnesio 99M, que ese está empleado para detectar metástasis óseas por cáncer. Bueno, en este caso, la distribución selectiva de esos radiofármacos en el cuerpo son según sus características farmacológicas y biológicas. Permite a los profesionales médicos obtener información sobre órganos o tejidos específicos, diferenciando áreas de la actividad normal o anormal. Es decir, que gracias a esos radiofármacos se puede evidenciar qué parte de la anatomía humana está de una forma normal o qué parte de esa tiene afecciones como patologías, enfermedades, etcétera. Tenemos los radiofármacos terapéuticos. Esos radiofármacos se utilizan para el tratamiento de enfermedades también. Tenemos, por ejemplo, el yodo 131 que se emplea para tratamiento del cáncer de tiroides. Su acción se basa más que todo por emisión de radiación que afecta específicamente a las células o tejidos del objetivo. También tenemos la clasificación ATC, que esa clasificación es más que todo un sistema europeo que se condiciona a las sustancias farmacéuticas y medicamentos en 5 niveles. Este se organiza según el sistema, según el órgano, eh, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas o algunas estructuras de química de algún fármaco. ¿Cómo se pueden diferenciar? Se encuentra en una ficha, tiene un código ATC específico y también tiene una técnica de medicación, por decirlo así. Tenemos los radiofármacos de vía oral. Esto, por ejemplo, tenemos el radioyodo, que este se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la tiroides, que es el que acabo de mencionar. Entonces, este es de vía oral. Y también se administra por vía oral y se acumula en la glándula tiroides, permitiendo obtener imágenes de su funcionamiento. También tenemos el tecnesio 99, que también lo mencioné. Este radiofármaco es uno de los más comunes, se utiliza para diversas pruebas diagnósticas, como la gammagrafía ósea y la gammagrafía cerebral. También se puede administrar por vía intravenosa, pero también se puede administrar por vía oral. Tenemos los radiofármacos de vía intravenosa. En este tenemos, por ejemplo, el SDG de glucosa. Se utiliza en tomografía por emisión de positrones para detectar los tumores. Tenemos la miotinina, que es útil para el estudio de enfermedades como el cáncer de la próstata. Tenemos colina, que este se emplea en el diagnóstico de tumores cerebrales. Y también tenemos eh, F-Dopa, que este es otro radiofármaco que se utiliza en estudios de diagnóstico. También tenemos la clasificación según su uso. Tenemos en el diagnóstico que se emplea para imágenes y detectar enfermedades como el cáncer y las infecciones cardiovasculares. Los pacientes reciben pues el radiofármaco que se administra por inyección o por vía oral y luego se realizan pruebas y análisis mediante dispositivos médicos externos. Tenemos también lo que es por uso del tratamiento, los radiofármacos se utilizan cada vez más en tratamiento de enfermedades, como incluyendo algunos tipos de cáncer, se han formulado radiofármacos para tratar la melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal o la leucemia también.
En el uso de la radioterapia, esos medicamentos permiten pues administrar la radioterapia de manera más precisa y específica en las células afectadas, ayudan a reducir pues el riesgo secundarios, de los efectos secundarios a corto y largo plazo. También tenemos varias indicaciones que se deben de tener en cuenta al momento de mandar uno de esos estudios con radiofármacos a los pacientes. Por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ese se administra para visualizar la anatomía del órgano o del sistema, evaluar el comportamiento fisiológico de los tejidos y analizar su metabolismo bioquímico. También lo tenemos para la detección y estadificación de tumores, es decir, lo que mencioné anteriormente. Los radiofármacos emplean y detectan, evalúan o también lo pueden ver de una manera previa los tumores en el cuerpo. También tenemos el tratamiento de enfermedades de la tiroides, que es uno de los más comunes. Eh, Ese se utiliza pues para tratar y controlar la función tiroidea. También tenemos para la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, esos radiofármacos pueden ayudar en el diagnóstico y el seguimiento de esas enfermedades. También podemos resaltar que es importante destacar que los radiofármacos se marcan con radionúcleos para que emitan radiación, lo que permite obtener imágenes gamma gráficas y evaluar la distribución en los órganos o tejidos. También tenemos una contraindicación en que se deben tener en cuenta. El uso de los radiofármacos aparecen detalladas, entre ellas la hipersensibilidad a la sustancia activa o en algunos excipientes, pues se especifica además si está contraindicado el uso de radiofármaco en mujeres embarazadas o mujeres amamantando a sus hijos. Es decir, depende cada uno de los tipos de radiofármaco que se va a administrar, su vía de administración, su uso, etcétera. Dependiendo de eso, que se tiene en cuenta todas las contraindicaciones pertinentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Marcela Muñoz Celis, del programa Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vengo a hablar sobre radiofármacos en medicina nuclear. Podemos decir que estos son compuestos químicos que tienen como continuidad un isótopo radioactivo, diseñado para utilizarlos en la medicina nuclear, con fines diagnósticos o terapéuticos. También podemos decir que esto es de mucha gran ayuda para los médicos para poder generar un diagnóstico en el momento de poder realizar un proceso como tal. También podemos decir que la medicina nuclear se utiliza para tener imágenes detalladas de los órganos, tejidos y funciones fisiológicas en el cuerpo, para así poder tener un mejor resultado en el momento de generar un proceso como tal. Decimos que tenemos los emisores gamas y los emisores beta. Entonces decimos que los emisores gamas están, se pueden detectar por cámaras gamas que crean imágenes y se utilizan en técnicas como las tomografías computarizadas para emisores de fotones. También podemos decir que esto lo podemos influenciar o puede ser una ayuda común en el tecnicino del 99 centímetros. También podemos decir que las partículas alfa son la betas están radioforma- son radiofármacos emitidos en las partículas alfa o beta que pueden ser utilizados para los tratamientos. Por ejemplo, yo para las personas que tienen tiroides y para las personas que tienen cáncer. Eso sería muy útil para ellos para poderle generar un mejor diagnóstico. Podemos decir que las contraindicaciones para estos procedimientos es si la persona está en embarazo o está lactante, alergia o sensibilidad de pronto a los medicamentos que se les pueden dar como por ejemplo el yodo, la insuficiencia renal o hepática, la edad avanzada, eh, la, la alergia de pronto a algunos medicamentos que se le puedan suministrar a los pacientes y las condiciones médicas especiales, ya sea que este paciente tenga contraindicaciones, esto debe generarse por medio de contrastes y con el diagnóstico de un médico. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Meneses y vengo a hablarles sobre radiofármacos en medicina nuclear. Los radiofármacos en medicina nuclear son compuestos químicos que contienen radionúcleos
como isótopos radiactivos que son unidos a moléculas biológicamente activas. Estos radiofármacos se utilizan en una variedad de procedimientos, ya sean para diagnóstico o para el tratamiento en medicina nuclear. Algunos de sus usos se puede utilizar entonces pues tenemos, perdón, dos usos, que es uso de diagnósticos y uso en tratamiento. El uso en diagnóstico tenemos lo que es la gammagrafía y la tomografía por emisión de positrones. Y por uso en tratamiento tenemos lo que es la radioterapia interna y el tratamiento de enfermedades benignas. La seguridad del uso de estos radiofármacos están diseñados para tener una vida media corta, lo que significa que se descomponen pues rápidamente en el cuerpo y se eliminan dentro de un corto periodo de tiempo. Se toman precauciones para minimizar la exposición a la radiación, tanto para el paciente como para el médico o para el personal médico que maneja los radiofármacos. Tenemos acá lo que es su aplicación. Iniciamos con su aplicación clínica. Entonces, los radiofármacos de diagnóstico. Estos radiofármacos se utilizan para obtener imágenes médicas que ayudan en el diagnóstico de enfermedades. Se utilizan, sí, para el diagnóstico de enfermedades. Incluyen radiofármacos utilizados en gammagrafía y otros estudios de medicina nuclear. Los radiofármacos terapéuticos. Estos radiofármacos se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer o el hipertiroidismo. Emiten radiación que destruyen células cancerosas y tejidos anormales. También tenemos entonces una aplicación según el mecanismo de acción. Los radiofármacos de captación. Estos radiofármacos se acumulan selectivamente en tejidos o células específicas del cuerpo debido a procesos fisiológicos naturales, como la captación de glucosa o el metabolismo celular. También tenemos entonces los radiofármacos de marcación. Estos radiofármacos se unen específicamente a moléculas o estructuras del cuerpo, como receptores en la superficie nuclear, y se utilizan para estudiar la función de dichas estructuras. Tenemos entonces lo que son las indicaciones, pues el motivo por el cual se utilizan, diagnóstico ya sea de enfermedades, evaluación de la función de órganos o tejidos y la terapia de enfermedades. Sus contraindicaciones, entonces, embarazo y lactancia, alergia o sensibilidad a los componentes del radiofármaco. También se puede ver insuficiencia renal o hepática grave, interacciones medicamentosas y la edad avanzada. Listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Cárdenas Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre los radiofármacos en medicina nuclear. Aquí podemos ver el índice de lo que vamos a hablar en este video y principalmente voy a empezar por la clasificación, que sería de diagnóstica y terapéutica. En el diagnóstico, los radiofármacos se utilizan para detectar y obtener imágenes del cuerpo humano. Para detectar que enfermedades como el cáncer. Algunos ejemplos de estos incluyen el tecnesio 99M, que se utiliza pues para detectar anomalías óseas con fracturas, tumores, enfermedades óseas degenerativas, el talio 201 y el F18FDG, que se utilizan para perfusiones cardíacas y para detectar tumores cancerosos. También para la terapia, esos radiofármacos se utilizan para destruir las células cancerosas o tumores y algunos ejemplos pues serían como el yodo 131, que se utiliza para detectar el cáncer de tumores, el samario 153, que se utiliza para tratar
dolor óseo por metástasis de cáncer, y el lutecio 177 que se utiliza para tratar cáncer de próstata. También se define por radiación emitida, emisiones gamas que emiten rayos gamas que son una forma de radiación de alta energía que puede penetrar todo el cuerpo humano. Eh, También los emisores beta que emiten partículas beta y son particularmente cargadas que pueden destruir la célula. Y los emisores alfa que emiten partículas alfas que son partículas cargadas con alcance más corto que las partículas beta. Es importante pues tener en cuenta que esto es solo una breve descripción y pues aquí en la clasificación podemos ver algunos ejemplos como por ejemplo el tecnecio 99, el flúor 18, por ejemplo también podemos ver que por el órgano o el estudio podemos tener eh, algunos radiofármacos que sería el talio 201. Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones. Entonces, las indicaciones serían como para qué mandan estos radiofármacos. Principalmente lo pueden mandar por diagnóstico, que sería como cardíacos, que se tratan como de evaluar perfusión miocárdica y función cardíaca. Oncología, que es la localización y estadificación de tumores, neurología, que sería como el diagnóstico de trastornos cerebrales como el Alzheimer, y nefrología, evaluar función renal y obstrucciones. Y en tratamiento podemos ver oncología, tratamiento de cáncer tiroideo, que sería el GIO 231, hematología, que sería para aliviar el dolor óseo de la metástasis, Samario 153. Podemos ver que también en los radiofármacos óseos encontramos el tecnecio 99, en cardiovasculares el talio 201, en el cáncer el F18, en enfermedades pulmonares podría ser el tecnecio 99 y en las renales el DMSA 99C. Eh, para el tratamiento ya pues como que les hablé sobre uno. En las contraindicaciones tenemos contraindicaciones absolutas que en muchos casos nos confundimos y por ejemplo aquí eh, en absolutas en algunos casos se da en el embarazo y en la lactancia debido a, pues, a la exposición que se hubo con la radiación y el daño que puede hacer a nuestro feto. Y pues la hipersensibilidad que se puede conocer al radiofármaco, que serían como las absolutas, ¿cierto? También está allí incluida la insuficiencia renal para, eh, en algunos casos absolutas y en otros también puede ser relativa cuando no sea tanto. Y ya que pueden pues alterar pues la eliminación de nuestro radiofármaco y o alterar la insuficiencia. Una infección no controlada que puede ser para las absolutas y las relativas puede ser como enfermedades mielosupresoras, cardiovasculares graves, enfermedades pulmonar grave o daño hepático grave, ¿cierto? Ahora, el uso del diagnóstico y tratamiento, pues en diagnóstico podemos ver que los radiofármacos se administran y se localizan en el órgano o tejido de interés, emitiendo pues la radiación que es detectada por algunos eh, como dispositivos especializados que serían las gamma cámaras o en algunos casos las cámaras gamma o el PT que también nos permite pues visualizar las estructuras y funciones corporales. En tratamiento serían como emisores betas que se concentran en el tejido dañado y emiten la radiación, destruyendo células anormales como el cáncer tiroideo, que sería con el yo 131. Eh, Por ejemplo, en el diagnóstico podemos detectar enfermedades óseas con fracturas, tumores, infecciones y enfermedades óseas degenerativas. Para el tratamiento podemos utilizar, como yo lo mencioné, el yodo 131 o para aliviar el dolor óseo metastásico, el samario 153. La preparación y administración de este tratamiento se realizaría pues en laboratorios especializados en los cuales se siguen pues normas estrictas sobre la radioprotección y algunos radiofármacos se administran o se preparan en un lugar de administración como lo serían los hospitales. La administración se da por vía intravenosa, que sería la más común para la mayoría de estudios, y la oral, por ejemplo, sería el yodo 131 para el tratamiento de tiroides. Y la inhalación se da en estudios pulmonares específicos, ¿cierto? Ahora, pues
vamos a hablar sobre la seguridad, que sería pues como la protección radiológica para el personal encargado, que sería un uso de equipo de protección y técnicas de manejo seguro, monitoreo constante de la exposición a la radiación personal y pacientes, un seguimiento y monitoreo que sería la evaluación de la función renal, hepática antes y después de la administración y un control de posibles efectos adversos que son generalmente raros y leves, aunque en algunos casos específicos pueden ser graves. En conclusión, los radiofármacos son herramientas esenciales en la medicina moderna, pues que nos proporcionan tanto el diagnóstico como terapéuticos, casi siempre son efectivos. En algunos casos no se pueden dar, ya que pueden tener algunas enfermedades pues ya muy graves, aunque se puede disminuir los dolores. Y siempre se deben usar siguiendo pues unas normas estrictas ya consolidadas en algunos manuales para proteger tanto como al personal sanitario como a nuestro paciente. Gracias.